alegría volver a conversar sobre algunos tips tanto para empresarios, para pymes y especialmente para aquellas personas que están partiendo con la idea de que un negocio o un buen negocio es aquel que genera más dinero. Tiene un mito, pero también una verdad y un mito. Entonces, para eso también queremos conversar con Maite García, que le doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que aceptaste la invitación. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y encantada de estar aquí, de volver a compartir con vosotros y de tener la oportunidad de aportar un granito de arena que si llega y puede ayudar, pues de eso es de lo que se trata. Muchísimas gracias, de verdad. Maite, qué gusto recibirte nuevamente acá en nuestro programa. La distancia es muy corta cuando la tecnología nos ayuda también a poder conectarnos y qué mejor que conectar con otras experiencias que a pesar que uno podría decir por ser de otros países o de otras realidades, son bastante similares por lo que conversamos en aquella oportunidad en cada país, ¿verdad? Correcto. La tecnología es verdad que hoy en día elimina fronteras, podemos conectar, podemos intercambiar con personas de cualquier parte y eso la verdad es que es un regalo. Roberto, como prólogo a esta conversación, Ujú. decir que hay un movimiento que nace precisamente de esa necesidad de conectar, que hoy día ya está muy avanzado, un grupo de emprendedores que no podemos decir es un grupo, porque es un grupo constante, Mm. infinito diría yo, van y vienen de personas que están conectando y que conectaron en una primera instancia que se llamó Conecta y Emprende y Sí. hoy día los cambios lo tienen con otro nombre. Sí, pero en realidad es Conecta y Crece. Bueno, Maite, también tú conoces todo lo que tiene que ver con el networking también, porque justamente también por redes, por contactos, por personas que tenemos en común, hemos podido llegar y tener muy buenos invitados. Así que funciona bastante bien. Acá en mi ciudad también estamos implementando esto que ya también lo vamos a retomar una vez que finalicemos varios procesos, pero es bonito esto de encontrarse, de conocer gente, de también buscar personas que comparten muchos intereses y también que tenemos muchas cosas que aprender. Y por eso estamos acá. Correcto, así es. De hecho, mira, hoy en día hay muchísimas herramientas al alcance de los profesionales, de los emprendedores, porque, mira, si algo he aprendido de mi propia experiencia y de todo el camino pues intentando ayudar e impulsar a personas que empiezan, es que si quieres llegar lejos, tienes que ir acompañado, siempre, siempre. Hoy en día, si uno intenta desarrollarse individualmente, tenemos el camino muy corto. Mm. Entonces, creo que es momento de que cambiemos esa mentalidad y que realmente empecemos a unirnos, a ser grupo, a ser fuerza y a olvidarnos de todos esos mitos de competencias, no sé, no voy a exponer mi negocio porque igual lo copian, igual me quitan clientes. No, al contrario. Puede haber dos personas haciendo exactamente lo mismo y pueden hacer una fuerza mucho mayor. Entonces, el networking y todo ese tipo de herramientas ayuda a generar contactos, a pertenecer a una red y, en definitiva, a pertenecer a un todo que van en la misma dirección y que juntos se hace muchísimo más fuerza. Maite, quiero recoger ese relato tuyo porque a mí me ha tocado recogerlo de emprendedores que me han dicho exactamente lo mismo que acabas de decir tú. Cómo se potencian dos personas que venden un mismo producto, pero que, ojo, que tienen un valor distinto. Porque Claro. el precio es una cosa, pero el valor es otra cosa. Pero además, un día conversando con emprendedores que venden el mismo producto, me decía, oye, me decía, si esto es así de simple, sirve tanto y sirve tan bien porque el día de mañana quizás a mí se me acaba, por ejemplo, el pan de completo y mi amigo de al lado que vende completos me facilita el pan que me falta para no dejar de vender. Y resulta que si yo hubiese estado solo, habría tenido que cerrar, ir a comprarlo, volver y pierdo una venta. Porque esto es, como decimos los chilenos, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Exactamente, pero mira, verás, mucho más allá de eso que estás diciendo, que es un apoyo y es una realidad también, es incluso, a ver, cada persona somos un mundo, ¿vale? Y desde nuestro mundo es de donde creamos nuestros negocios.
Y por mucho que haya dos negocios iguales, pueden ser semejantes, pero nunca jamás van a ser iguales, porque mi enfoque nunca va a ser el mismo que el de cualquier otra persona. Y ahí es donde viene la complementación, que donde yo no llegue o la visión que yo no haya podido tener, la puede tener esa otra persona que yo considero compañero, no considero competencia, considero compañero. Y en un momento dado, perfectamente, él puede tener una carencia que aportar a su cliente, como tú bien has puesto ahora mismo el ejemplo del pan, o de cualquier otra índole, da igual la actividad a la que tú te dediques, y esa persona te va a reforzar y va a evitar que pierdas esa venta. Y así mutuamente se van creando incluso ideas que a lo mejor a ti no se te ocurren para desarrollar el negocio y la otra persona la tiene. Entonces, es cuestión de entender que nos podemos complementar perfectamente más allá que destruirnos y separarnos para crear todavía una base mucho más sólida en nuestros negocios. Y tomándome también de eso, quería Maite, que es como al tema que conversamos, que fue un muy buen comienzo. ¿Qué opinas tú también de la persona que piensa cuando quiere construir o cuando quiere formar empresa o cuando quiere emprender? Primero, de que sí hay un espacio de que, comillas, uno puede comenzar solitario o por lo general también uno comienza de esa forma porque no conoce otras formas, otros modos de construir y de crecer, tales como lo que estamos hablando, el tema del networking, que también no solamente a mi entender es un tema de cuánto crece tu empresa en dinero, que es lo que vamos a conversar, ¿cierto? Sino también cuántas experiencias y aprendizajes puedes tomar de muchas personas que han pasado por un camino muy similar al tuyo y que también están creciendo no solamente en temas de dinero. Volviendo a eso, si bien el dinero es importante, ¿qué opinas tú de aquellas personas que piensan que al formar un negocio o al establecer o ya tener un negocio, la finalidad es llegar a solamente crecer económicamente? Pues mira, a esto te voy a responder porque es algo que yo vivo continuamente, ¿vale? Con las personas que me rodean, las personas con las que trabajo. Ahí es donde está el gran error, porque pensamos que la parte económica es la importante, ¿vale? Y nos olvidamos de que nuestro negocio tiene que ser algo sostenible en el tiempo, si realmente queremos darle ese concepto de negocio, de empresa y queremos vivir de ello. Entonces, no solamente es importante el dinero. A la hora de crear un negocio intervienen muchos factores que la mayoría olvidan. Y sabes qué, Roberto, que lo que yo veo hoy en día es que la palabra emprendimiento es como que se ha creado un concepto de que, va, esto es fácil emprender. Mm. Hoy pienso una idea y mañana la pongo en marcha y de aquí a un mes estoy facturando y tengo un negocio. Y eso está haciendo muchísimo daño a las personas. Un negocio, o sea, un emprendimiento, para mí es el concepto de la idea, cuando yo tengo la idea. Pero ahora tenemos que saber que eso es un proceso y que ese emprendimiento que empieza con una idea tiene que terminar siendo un negocio real. Y eso es lo que la mayoría no tienen en mente. Y ahí es donde muchos se quedan en el camino, muchos profesionales, pequeñas empresas que ya han iniciado ese negocio, pero que llega un momento en el que se estancan, en el que no avanzan y empiezan a pensar en, bueno, pues, ¿qué estaré haciendo mal? Es la competencia, no hay sitio para mí en el mercado y nada más lejos de la realidad. Porque para tener esa fuerza y para crear esa base sólida sobre la que construir un negocio real, hace falta tener en cuenta muchas aristas y empezar a trabajar muchas aristas que individualmente no se puede hacer. Sí, o también pueden pensar que por lo típico, cuando uno comienza un negocio, comillas, te empiezan a comprar como tu entorno más cercano. Entonces, tus amigos, tu familia, los derivados, etcétera, etcétera. Y de ahí, claro, uno tiene, comillas, un crecimiento que podría decir, comillas, explosivo. Pero también, a diferencia quizás del empleo formal, del empleo que te pagan mes a mes una misma cantidad, esto es literalmente un juego de aventuras. O sea, a veces te puede ir muy bien, otras veces puedes tener muchas dificultades, muchas crisis también, que muchas veces también piensan las personas que al tener un momento de crisis significa que el negocio se acaba. Por lo mismo, Uh -huh. porque ven los números. Si bien los números son importantes, pero si solamente te fijas en eso, también tienes la concepción
de que fallaste, de que no resulta, de que no está. Si solamente miras esos índices económicos, ¿qué más tendríamos que ir viendo para poder ir rompiendo un poquito este mito? Pues mira, en el momento en que yo tengo la idea y decido emprender, lo primero que tengo que tener muy claro es que a la vez que trabajo la parte activa de crear mi negocio, tengo que trabajar mi parte mental y emocional. Eso es imprescindible, por lo que tú has dicho. A la hora de emprender, hay un proceso, hay un primer estadio, que digo yo, que es el desierto que tenemos que atravesar los emprendedores, y ahí tenemos que estar muy fuertes, mental, emocional y personalmente. Pero porque eso es algo natural, es algo normal. Eh, Ahí yo creo que lo que nos falla es eso, es la mentalidad. Nadie nos ha enseñado a ver la realidad de crear un negocio. Nos pensamos que creo el negocio y como tengo a mi alrededor un entorno fuerte al que me puedo dirigir, de ahí es de donde voy a abastecer mi Mm, negocio. Pero es que ese entorno llega un momento en el que se termina. Y cuando se termina, ¿qué hago? ¿Por dónde sigo? Ahí es mm, donde tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Pero la mayoría de la gente, el 90% de las personas, emprenden un negocio con la mentalidad de empleado. Y eso no sirve. mm. Cuando tú emprendes un negocio, tienes que dejar de lado esa mentalidad de empleado, porque no tiene nada que ver. Tú vas a empezar a liderar algo que tienes que hacer crecer. Cuando eres empleado, no te tienes que molestar en nada, eso te lo dan hecho. Y no todo el mundo está preparado para liderar. No, no estoy diciendo que no todo el mundo lo pueda hacer, digo que no todo el mundo está preparado, pero se puede preparar. Pero lanzarse a crear un negocio simplemente enfocándose en los números y enfocándose en el entorno cercano que tenemos es un gran error que luego se paga muy caro. Maite, buen concepto el que nos acabas de decir, porque eso es una realidad. El tema del liderazgo es algo que no se compra en la farmacia, ¿cierto? Es algo que en muchos casos viene y en otros casos se puede ir aprendiendo con el tiempo. Le va a costar más si a una persona que no lo trae por naturaleza. Uh -huh. ¿Y por qué le hago sentido? Porque yo creo que muchos, y me ha tocado, hemos hecho muchos programas acá, nosotros con César en el canal, donde hemos conversado con emprendedores y nos hemos encontrado con relatos de muchas personas que inician emprendimientos y que reciben consejos de otras personas que le llaman consejos constructivos. Pero resulta que muchas veces esos consejos constructivos vienen de personas que no han construido nada. O sea, yo puedo tomar consejos de un emprendedor y yo siempre le digo a nuestros alumnos en práctica, compárate con los que se sacan un 7 si tú te sacas un 6. No te compares con el que se saca un 5 porque no estás nivelando para arriba. Lo mismo pasa con los emprendedores, que les toca escuchar a muchas personas que vienen y les dicen, oye, pero podrías hacerlo de esta manera porque yo creo que de esta manera te puede ir mejor. Pero ese consejo viene de una persona que trabaja de manera dependiente, por ejemplo, que nunca ha emprendido nada, que ve cómo su jefe lo hace, no sabe cómo su jefe lo hace. Claro. Ahí es donde entra mucho esa parte que os comentaba antes de la mentalidad y de esa parte emocional que es necesario tenerla fuerte. Porque como tú bien dices, hay mucha gente cuando tú vas a emprender, y más hoy en día, te tratan de loco, ¿no? Pero ¿dónde vas? A crear inseguridad. Entonces, si tú empiezas a escuchar todo ese ruido externo, al final en tu mente tienes tal caos que no sabes muy bien por dónde ir, por dónde tirar. Y en muchos casos llegas a renunciar a tu sueño, porque a lo mejor sí que es verdad que es tu sueño. Simplemente tienes que aterrizar, bajar ese sueño a tierra y ver la realidad, porque no todo es tan bonito al principio. Entonces, para poder adquirir esa personalidad de líder que tú vas a necesitar ahora, porque tienes que estar al frente de un negocio, da igual que tengas empleados o que no. Aunque estés tú solo en tu negocio, es una empresa igualmente. El concepto no depende de la cantidad de personas que intervengan. Puedes estar tú solo en tu negocio, pero tú tienes que saber liderar ese negocio y ser tu propio líder. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay muchos momentos en los que te van a venir las ganas de renunciar, en los que vas a estar agotado, en los que por el camino del emprendedor tenemos que renunciar a muchas cosas, a muchos
hábitos que tenemos integrados y que vamos a tener que apartar o que desechar. Y tenemos que estar preparados para eso. Y eso para mí es un buen líder, el que sabe en cada momento lo que le corresponde, el que no le tiembla el pulso a la hora de tomar una decisión. Hay que tomar decisiones difíciles en momentos. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Y hoy en día, la mayoría de la gente no está preparada porque tampoco queremos asumir esa responsabilidad. El hecho de pasar de emprendimiento, que vale, es mi idea, o de llamarlo proyecto, yo siempre le digo a las personas, mira, hay un momento en el que la palabra proyecto tiene que desaparecer, porque si no estamos ahí en el eterno En el eterno sembrar, crear, sembrar, sembrar, sembrar. en crear. Venga, que voy a crear. No, pero es que ya crearás luego. Lo que importa es la acción. Esto hay que arrancarlo, hay que ponerlo en marcha. Recuerda que tienes que vivir de ello. Y esa es la parte importante. Entonces, la gente, cuando llega ese momento de dar el paso, de abandonar el proyecto y enfocarse en el negocio, le da mucho miedo. ¿Por qué? No, quizás no por la dificultad, porque todavía quizá la desconozca, sino porque eso conlleva asumir una responsabilidad que no todo el mundo está dispuesto a asumir. Entonces, para ser un líder, tienes que hacerte cargo de muchas responsabilidades que son tuyas propias, que nadie se va a hacer cargo y que no todo el mundo quiere lidiar con eso. Sí, y yo también estaba pensando porque yo creo que todos tenemos talentos y tenemos ciertos, y podemos ejercer ciertos liderazgos. Y cuando uno habla me da la sensación, corrígeme si me equivoco, Maite, pero cuando uno habla de, comillas, como empresas líderes, también es por un proceso que descubren sus talentos o descubren nosotros lo hablamos acá siempre en evaluación vocacional individual como el propósito personal, pero también creo que a nivel de pyme, de empresa, ciñéndonos al tema de que sí, el dinero es importante, pero no es un fin en sí mismo, ¿no será que aquellas también personas o empresas con propósito, con tener una visión clara, son comillas más líderes porque tienen de dónde influir y la gente poder observarlas, no solamente en base a sus resultados económicos, por ejemplo? Mira, para mí es súper importante que cuando una persona decide emprender y arranca su emprendimiento, tenga muy claro que realmente la actividad a la que se va a dedicar es la que quiere hacer. Porque si no, desde el minuto uno te digo, no va a funcionar. Porque vamos a perder el entusiasmo, vamos a perder la fuerza, la energía, las ganas. Y nunca vamos a poder lidiar algo para lo que no tenemos una habilidad, para lo que no queremos hacer. Y aquí tengo que lanzar, digamos, un dardo hacia el tema redes sociales, porque de verdad que está haciendo mucho daño en ese sentido. La gente se enamora de los escaparates que ve en las redes sociales y eso no es una realidad. La gente ve que, bueno, yo misma puedo poner en mi red social que tengo un negocio súper exitoso, rodeada de lujos. Es que eh, parte de la base que hoy en día el éxito lo asociamos al lujo, a las cosas materiales. No tenemos la capacidad de sentarnos de verdad y pararnos a valorar qué es lo que queremos, qué es lo que significa realmente cada cosa. Para mí el éxito está en ser la dueña de mi tiempo, en disponer de mi tiempo, el poder hacer en cada momento lo que yo quiera sin tener que dar ni pedir explicaciones a nadie, el poder vivir mi día a día como yo lo quiero vivir. Para mí el éxito no significa tener, yo qué sé, un garaje lleno de coches de lujo, tener millones de euros en la cuenta bancaria. No significa eso. Y cada persona le tiene que dar su propio significado, pero en equilibrio y alineado con lo que somos en esencia cada persona. Para mí es que eso es importantísimo. Y si tú realmente quieres que tu negocio funcione, te tienes que alinear con tu habilidad. Todo el mundo tenemos unas habilidades. Si tú te enfocas en tu habilidad y en desarrollar tu habilidad, yo te aseguro que tu negocio va a funcionar y que vas a poder vivir de tu negocio y vas a alcanzar tu éxito. Ahora, si tú quieres construir un negocio desde la visión de otra persona, que a lo mejor ni siquiera es real, es un escaparate ficticio, porque yo suelo decir, vemos el escaparate pero no la trastienda, y en la trastienda es donde está la verdad. Entonces tú te enamoras de ese resultado económico, de ese resultado material, y la mayoría se dicen, bueno, si a él le funciona, ¿por qué a mí no?
Pues porque realmente quizá tú no estés alineado con eso. Tú te estás enamorando del resultado, no del negocio en sí. Cuando lo pones en marcha te das cuenta que no es lo tuyo, pero no es que no valgas, no es que no sirvas, es que no es para lo que tú estás preparado, ni siquiera es lo que tú deseas hacer. La verdad es que en todo esta cantidad de minutos que han sido muy valiosos, Maite, te voy escuchando y es inevitable que uno vaya haciendo su propio raconto, su propio análisis respecto a tus propias experiencias. Y Roberto, ella habla de tomar decisiones difíciles Sí. y a veces esto ya lo hemos conversado en otros capítulos Ujú. y voy a traer otras conversaciones a esta conversación. Los seres humanos somos animales de costumbre, Ujú. eso es algo que hemos dicho varias veces en este programa. Y qué difícil es romper una costumbre cuando esa costumbre te tiene en tu zona de confort. Por ejemplo, trabajando dependientemente, acostumbrado a con esa dependencia, pagar la luz, pagar el agua, pagar tus costos Ujú. básicos y llegar a fin de mes muchas veces con lo justo para que el próximo mes comience de la misma forma y sigas Mm. viviendo todos los meses de esa manera, que es muy Ujú. cómodo por lo demás. Sí. En cambio, tal cual como nos relata Maite, el emprendedor le toca asumir la responsabilidad de decir, de pronto me va a faltar para pagar el agua, me va a Mm. faltar para pagar la luz en un mes y voy a tener que pagarlo en el mes siguiente, todo de una, porque en este desafío que estoy iniciando tengo esos riesgos, pero también, tal cual como dice ella, la posibilidad de éxito, la posibilidad de llegar a un puerto más grande que el que estaba Mm. acostumbrado a acatrar es mayor. O sea, los desafíos son mentales también, hablando con un psicólogo. Sí, tiene mucho que ver también el tema de la mentalidad. Pero por otra cosa, yo siento también que se complementa con el autoconocimiento. Porque es verdad, no, aquí no creo, Maite, que seamos fomentadores de nuevos emprendedores, sino el hecho de que cada uno pueda descubrir, o sea, ser emprendedor por moda, como tú muy bien lo dices, o también, como salen en las redes sociales, también muy el negocio perfecto, si sigues la fórmula del éxito, porque todos tienen la fórmula, todos son magos, todos son alquimistas, todos tienen la fórmula para ganar mucho dinero. Y la verdad las cosas yo siento que dentro de la experiencia y lo que uno va conociendo, es que en realidad si tú desarrollas un trabajo y te gusta y realmente te sientes cómodo ayudando a una persona quizás de un lugar de trabajo, no es necesario que realmente emprendas. Ahora, si tienes esa habilidad y a través de tu forma, tu producto, tu servicio, puedes ayudar a los demás y te sientes mucho mejor en ese lugar, es ahí donde tienes que ir de a poco creciendo, pero entendiendo también como comenta Maite, como conversamos y la experiencia que hemos tenido también Germán y hemos conversado con otros invitados, que esto es fluctuante. Entonces, ¿dónde tú ves si una persona efectivamente quiere crecer? Es en el desafío también de conocerse, creo yo. Y eso ver si lo va a poner en una empresa, en un negocio, en un producto, en un trabajo, en un servicio, en un oficio, etcétera, etcétera. Pero yo creo que muchas veces la gente tiene o cuando tú formas empresa, o volviendo al tema de repente cuando uno trabaja en un lugar, si te sientes que realmente estás aportando a los demás o eso se transforma en un espacio de frustración día a día, año a año, que gano, pero que podría ganar más y que solamente vemos el tema del dinero y no quizás lo que yo estoy entregándole a un otro en tiempo, en calidad, en desarrollar mi propósito, mi proyecto de vida, etcétera, hacia los demás. Totalmente, o sea, para mí la mentalidad es fundamental. Mm. Y mira, aquí yo tengo una frase, hay una frase muy común que se dice, no sé si por ahí vosotros también la escucháis, es decir, es que hemos creado un negocio con alma, ¿vale? Para mí eso no es real. No, los negocios no tienen alma. Los negocios se crean con el alma del líder que los crea. O sea, quien pone el alma es la persona y eso es lo que va a transmitir fuera. Y de ahí quizás parte esa frase de decir, hay negocios, o sea, o este negocio tiene alma. No, no, no tiene alma. El alma lo tiene la persona que se ha esforzado y la persona que está ahí batallando cada día para que su negocio funcione. De ahí la importancia de la mentalidad,
del saber de verdad exactamente dónde quiero ir, cómo quiero yo desarrollar mi negocio, porque también estamos muy estructurados y decir, vale, yo quiero montar este negocio, lo tengo que montar así porque esta es la normalidad y así es como lo hace todo el mundo. Error, error. Yo tendré que montar mi negocio a mi manera y alineado conmigo. Y ahí, de ahí es de donde va a partir el éxito. Porque siempre, lo que tú dices, yo quiero montar un negocio y la mayoría de las personas la primera idea es porque así voy a ganar más. Porque ya estoy cansado de tener mi techo económico limitado a lo que estoy ganando de forma ajena. Que, como bien comentabais, vale, llego a duras penas, me quejo todos los días porque económicamente no voy bien, pero tampoco hago nada por cambiar eso. Tengo que saber que, bueno, si trabajo por cuenta ajena, ahí es donde estoy y eso es lo que tengo, y si decido quedarme ahí en mi zona de confort es perfecto, es mi decisión, pero luego no tengo derecho a quejarme, ¿vale? Y si decido que quiero avanzar, que quiero ampliar mi techo económico, que quiero crear y mantener mi estilo de vida, el que a mí me gustaría tener, me voy a tener que arriesgar sí o sí. No hay otra manera. Y de ahí mi mentalidad tiene que estar muy clara y tiene que estar muy alineada con mi mente, con lo que siento y con lo que realmente yo quiero hacer y estoy dispuesto a hacer. Porque el primer paso es el compromiso. Me tengo que comprometer conmigo para poder llevar todo eso a cabo. Porque inicialmente mi negocio puede empezar a funcionar. Por supuesto que sí. Puedo empezar a facturar. Puedo empezar a hacer números. Pero voy a decir algo que la mayoría de los emprendedores y a muchos profesionales que ya han llegado al punto de estancamiento no les gusta escuchar. Pero es que un negocio que factura no quiere decir que sea un negocio sano. Y ahí tenemos el error. Porque como tú bien decías, Roberto, al principio podemos apoyarnos en nuestro entorno, familiares, amigos, y se van a mover los números y la cuenta se va a mover. Pero eso tiene una fecha de caducidad. Lo principal es entender que un negocio tiene que tener una base sólida, no puede tener una base de cristal. Y tengo que crear una estructura, de ahí que sea tan importante la mentalidad. Tengo que pasar de una mentalidad de persona normal, que digo yo, a empresario. Aunque tenga un negocio en el que esté yo sola, sigo siendo una empresaria igualmente. Mai- Y conforme a eso tengo que actuar y tengo que comportarme. Maite, sin duda que lo último que nos dices refuerza gran parte de todo lo que revisamos para atrás y me es inevitable, Roberto, ir a otras conversaciones, cómo Sí. esto se transforma en un multiverso, pero todo converge en una sola cosa y es tratar de poder ser un aporte para las personas que nos ven, para las personas que nos escuchan. Y en ese sentido, Maite, antes de la despedida, preguntarte, ¿dónde podemos encontrar más material de este tipo? ¿Dónde nos podría sugerir poder encontrar también más material de este tipo a las personas que nos están viendo o escuchando? Pues mira, material hay muchísimo. A ver, yo, por ejemplo, en mis redes sociales lo que intento es dar tip, es guiar a esas personas que emprenden. Más que guiar es mostrarles la realidad, ¿vale? Lo que es real. Porque cuando una persona decida tomar esa decisión, que no vaya engañada ni vaya con una falsa ilusión, sino que sepa lo que se enfrenta, que no es nada malo, ojo. Yo no lo digo para desanimar a nadie, todo lo contrario, para Es animarlos, pero que motivar. sean conscientes de a lo que se enfrentan y de la realidad de lo que es emprender y tener un negocio. ¿Cómo son tus Y redes luego sociales, hay, Maite? perdona, ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te puede encontrar la gente? Maite García Hidalgo o Nexo Financiero, Nexo Financiero Raíz. Nexo Financiero Raíz o Maite García Hidalgo. Ahí te pueden encontrar. Eso. Te queremos agradecer por esta conversación en esta jornada nuevamente. Esperamos poder a futuro quizás poder tener una tercera conversación. Sí, por No me cabe supuesto. duda que va a ser así. Mientras Roberto se mantenga acá, esos nexos van a estar presentes y desearte mucho éxito también en esta labor tan linda que haces de ser coach financiero en tu país. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad, de verdad, a Roberto por pensar en mí y tenerme en cuenta. Y cuando queráis estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Maite, que estés muy bien. Un abrazo, Maite, muchas gracias. Cuídate. Igualmente, un abrazo. Chao. Chao. Qué buena conversación, Roberto, y qué buena reflexión final Mm. también la de Maite, que nos arroja ahí datitos que son
más que románticos, son casi estadísticos, creo yo. Es que es verdad, es verdad. Mira, ponle el nombre que tú quieras. Hablamos de negocios, pero también tiene que ver con el tema de personas, sí. Eh, Cada uno, insisto, tiene su propósito, por más bíblico que suene, y su lugar en el mundo, pero en lo cotidiano es así, o sea, si tú estás en un lugar que no te gusta, te vas a sentir frustrado, no lo vas a desarrollar bien y la gente se va a dar cuenta. Y también las frustraciones van a ser personales, y Mike te ha dicho algo muy, muy cierto, porque muchas veces uno espera o escucha también, o siente que para que esto cambie tiene que pasar algo afuera. Y la verdad las cosas, yo lo he dicho, es el tema de mentalidad y hacer. Tiene que pasar algo dentro de ti, que quizás lo conversamos en el capítulo anterior, ya quizás no es que quemes los barcos y renuncies inmediatamente, pero sí quizás abras un paréntesis de poder practicar, de poder probar, de poder hacer algo diferente, que quizás va a complementar lo que vas a hacer tú o va a ser el primer paso de algo distinto que vas a desarrollar a futuro. Entonces las posibilidades están, pero es la mentalidad y la conducta a poder realizarla.